Estimadas y estimados participantes del curso de Control Difuso de Convencionalidad, bienvenidos a la unidad número 4, Deberes de actuación en los casos que involucren a personas con diversidad sexual. Mi nombre es Mauricio Albarracín Caballero y voy a ser el profesor que los acompañará durante esta semana. El principal objetivo de esta unidad es analizar los derechos de la población con diversidad sexual, es decir, lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, a la luz del derecho internacional, identificar los usos nacionales que en los casos concretos pueden verse enfrentados ustedes en su labor diaria de impartir justicia. Los objetivos específicos del curso son básicamente 4. El primero, conocer los conceptos básicos y las violaciones de derechos humanos más frecuentes para las personas con diversidad sexual. El segundo, comprender el contenido y la evolución del derecho internacional sobre los derechos humanos de las personas con diversidad sexual, en particular lo que se ha desarrollado a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En tercer lugar, estudiaremos un caso paradigmático de la Corte Interamericana llamado Karen Atala e Hijas contra Chile, el cual amplía la interpretación de la Convención Americana y protege a las personas con diversidad sexual dentro de la Convención. Y finalmente, identificaremos los problemas contemporáneos sobre los derechos de las personas con diversidad sexual en México y el rol que ustedes como funcionarios judiciales pueden tener para resolver estos casos. La metodología del curso se parece a la que ya han tenido en unidades anteriores, es decir, tendremos días de trabajo, habrá unas lecturas para cada día y básicamente ustedes me enviarán preguntas durante cada día, yo las responderé al día siguiente, pero habrá un pequeño cambio. Quisiera que pudieran enviarme un párrafo sobre un caso concreto que conozcan sobre diversidad sexual, bien sea directamente o bien sea que lo han leído o por otra persona. La idea es que me envíen estos casos hasta antes de la conferencia que será el día jueves, con el fin de poder hacer un foro de discusión tanto en la conferencia como en el último día de clase. Básicamente, aparte de las lecturas, tendremos algunos videos que complementan la formación con el fin de tener una diversidad de materiales para mejorar el aprendizaje y diversificar las formas de acción. Básicamente tendremos 5 días de clase. En un primer día ustedes estudiarán los conceptos básicos y los principales problemas de derechos humanos de la población con diversidad sexual en el mundo y en México, y para ello leeremos unos materiales básicos producidos por Naciones Unidas relacionados con los derechos de personas LGBT, la violencia homofóbica, las normas internacionales de derechos humanos, y además leeremos una selección de comunicados de prensa de la Comisión Interamericana relacionada con derechos humanos de población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas, los cuales nos ayudan a ver un panorama regional y un panorama local. Para ello también habrá un video que acompañe esta historia, y ese primer día entonces espero preguntas relacionadas con esos conceptos básicos y las problemáticas generales. El segundo día estudiaremos la evolución del derecho internacional sobre derechos de personas con diversidad sexual. Para ello leeremos 2 casos emblemáticos, uno del Comité de Derechos Humanos llamado X contra Colombia, que está relacionado con los derechos pensionales de parejas del mismo sexo, y leeremos el caso Karen Atala e Hijas contra Chile, que es el caso que básicamente cambia la interpretación de la Convención Americana e incluye la orientación sexual como una categoría protegida en el derecho internacional, en el derecho interamericano. Y básicamente los invitaré a explorar la página de la Relatoría de Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas de la Comisión Interamericana, con el fin que se familiaricen con los distintos debates y situaciones de la región. El día 3 tendremos un caso hipotético que básicamente se refiere a el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y es un caso hipotético que no es tan hipotético porque es un caso que se está llevando a cabo en los distintos estados mexicanos, y es los amparos que se están presentando en los distintos estados relacionados con la definición heterosexual del matrimonio y la violación de la Constitución mexicana a la luz del principio de igualdad y de autonomía. Básicamente tendremos el caso hipotético que es sobre matrimonio, y leeremos 2 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una relacionada con el Estado de Oaxaca y otra con el Instituto Mexicano de Seguros Sociales frente al Estado de Guerrero. El día 4 tendremos mi conferencia, que básicamente tratará de recorrer esos aspectos y planteará unas definiciones sobre cómo deberían aplicarse estos estándares de derecho internacional a casos concretos, y para ello también me gustaría integrar los casos que ustedes traigan a la discusión.
Para aquellos que no puedan asistir a la conferencia por alguna razón, los invito a ver la intervención del profesor Rodrigo Primi en la audiencia pública en el caso Karen Atala e Hijas contra Chile, en el cual se resume de forma muy amplia la relación entre el derecho internacional de las personas con diversidad sexual, y es una conferencia que tiene más o menos un tiempo equivalente de 1 hora y media como será la conferencia real. Finalmente, el día 5 tendremos un foro de discusión sobre los casos presentados por los participantes, y la idea en este foro de discusión es que podamos integrar estas lecturas que hemos realizado previamente con discusiones dogmáticas y prácticas que se tengan en la vida diaria de los impartidores de justicia inscritos en el curso. Básicamente, como les dije, la metodología se resume en realizar las lecturas, enviarme preguntas, y en lo posible yo daré de tener unas respuestas a todas las preguntas al día siguiente del cual se han realizado. Básicamente, lo que es interesante en este debate es que en América Latina se están llevando a cabo distintas transformaciones sobre los derechos LGBT. Entonces tenemos unos países con unos amplios debates y unas igualdades importantes, como es el caso de Argentina o Uruguay, que tienen leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género en el caso de Argentina. Luego tenemos un grupo de países como lo son México, Brasil o Colombia, que tienen movimientos de la diversidad sexual muy fuertes, con transformaciones institucionales importantes, intervenciones de las cortes y básicamente unas políticas institucionales muy progresistas. Pero aún en esos tres países existen debates entre los distintos actores sociales. Luego hay otros grupos de países en la región donde las parejas del mismo sexo no tienen ningún derecho, pero se están dando algunos debates, como es el caso de Ecuador, Perú, Chile o Costa Rica. Y finalmente hay un grupo de países en la región donde la situación de derechos es muy desfavorable, bien sea porque existen restricciones constitucionales o legislativas muy fuertes, como es el caso de Honduras, o porque existe la penalización, como existe en la mayoría de países del Caribe anglófono en la región. Entonces tenemos una región muy diversa en materia de derechos de la diversidad sexual, y en esa región tan diversa es que opera el sistema interamericano y en el cual están haciendo los avances respectivos. Y en materia del sistema interamericano, lo que uno tiene es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha venido realizando en los últimos 3 años un trabajo de integración de estos derechos a partir de una unidad que fue creado, y más recientemente el mes pasado entró a trabajar la relatoría, y la idea es que la relatoría va a producir un informe sobre violencia y llevará unos casos ante el sistema interamericano que ya han sido presentados sobre derechos de personas con la diversidad sexual. Es decir, tenemos un ambiente interamericano que tiene una diversidad regional y que va a producir decisiones que seguramente no solo afectarán los países donde se están realizando, sino también los países de recepción. Y a través del control difuso de constitucionalidad es muy probable que los operadores de justicia de toda la región, incluyendo México, tengan que interpretar y aplicar estas decisiones tanto de la Comisión Interamericana como de la Corte. Entonces, básicamente, es un pequeño panorama de la región. México, dentro de la producción jurisprudencial, es un país muy destacado a partir de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero existen otros elementos de derecho comparado que podemos traer a la discusión, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Colombia, lo que está ocurriendo en Brasil. Entonces, por lo tanto, tenemos una experiencia tanto regional como comparada que nos puede servir en nuestros casos. Y finalmente, este tema, como ustedes saben, es un tema de interés en muchas jurisdicciones, no solo para el derecho, sino también para los movimientos sociales y para la opinión pública en general, y por esta razón espero que sea un módulo que despierte su interés y ojalá tengamos un debate fructífero y muy interesante. Entonces los invito a realizar las lecturas, a ver los videos y a comunicarse conmigo a través del correo electrónico y en la conferencia que será el día jueves. Entonces, pues muchas gracias y espero que disfruten esta unidad. Un saludo.